Porque por ejemplo, cuando alguien ha sido abusado de niño, siempre la pregunta es, ¿cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera pasado eso? Bien, el problema que estás planteando no tiene una respuesta única, pero hay una respuesta que sí se puede dar, no como respuesta única, sino como una respuesta globalizante, donde van a caber todas las demás. La respuesta que te puedo dar inmediato es que sí hay esperanza. No hay nada que te obligue a permanecer atado a un trauma infantil, por grave que éste sea. Por varias razones. Una de las más poderosas razones es porque la mente humana, el ser humano, como creado a imagen y semejanza de Dios, invariablemente va a buscar el bien. Incluso las personas que hacen mal porque de alguna manera les parece bien. Es un bien subjetivo, un bien imaginario, un bien no del todo bueno, pero en general las personas buscan el bien. Vamos, la voluntad humana está inclinada racional y voluntariamente al bien. Pero por nuestra naturaleza caída, por el pecado original, esa naturaleza que se inclina al bien, no se inclina al bien de modo absoluto y perfecto y siempre, sino que está herida. Y esa herida se llama la fractura existencial causada por el pecado original. Mientras más, vamos a imaginarte un triángulo. Todos imagínense un triángulo, en cuya cúspide está Dios. Y en la base, de un lado tenemos los traumas y del otro lado tenemos la inteligencia y la voluntad humana. En la medida en la cual el trauma y la voluntad y la inteligencia vayan escalando hacia Dios, ya sea guiado o de modo intencional, o ambas cosas, guiado y de modo intencional, no solo la esperanza de la curación, sino la certeza de la salud es más fácil. ¿Por qué en una sociedad como esta es tan difícil que un niño abusado sexualmente, niño o niña, no importa, sea tan difícil de recuperarse? Y de hecho hoy se plantea en Europa, sobre todo, en países como España, probablemente el que más, Alemania también, los países nórdicos, y acá cruzando el Atlántico, pues en Estados Unidos, vamos a decir que los profesionales de la conducta, psicólogos, psiquiatras, neurólogos en general, se han aliado en torno a una ideología de género, que consiste entonces en apoyar al niño que se percibe niña para que sea niña. Y entonces al trauma que se le causó a esa personita se le añade la ideología de género que está, digamos, gobernando el planeta y que recibe apoyos millonarios, para que tengan ustedes una idea, de alrededor de $500 millones por año, solo de una persona. Hay otras muchas personas que apoyan la ideología de género, pero el más importante se llama George Soros, y él invierte cada año cantidades megamillonarias para que en el gobierno, en las escuelas, en la iglesia, inclusive la iglesia católica, no digamos otras creencias, apoyen la perversidad sexual, que consiste en que el niño puede tener, según la ONU, 112 variantes sexuales. Entonces, esto impide muchísimo que las personas que han tenido o que sufren lo que se llama disforia de género puedan recuperar su salud, la cual consistiría en la ecualización del sexo mental o emocional con el sexo cromosomático, con el sexo biológico. Cada célula del cuerpo, esto tal vez muchos no lo saben, cada célula de un varón
es una célula sexuada y se puede distinguir. Vamos a imaginar que alguien de los aquí presentes comete un delito, pero ese alguien que cometió un delito es un transgénero y está también hecha su transgeneridad, también diseñada la mujer que parece ser, ¿sí? Que nadie sospecha que es mujer, que nadie sospecha que es varón, sino que realmente todos creemos que es mujer. Y esa mujer asesina a alguna persona aquí, o comete un robo importante, y resulta que se logra hacer que venga la policía forense, CSI, la policía esa que tiene su programa en la tele, ¿no? Y cuando analice quién fue la persona que dejó su ADN en este vaso, nada más hizo esto, no más. Y aquí, en donde puso sus labios, dejó micras de saliva. Y entonces el especialista de CSI toma esa muestra de saliva, porque tienen unos aparatitos especiales para detectarla. ¿Y qué va a decir el policía forense de CSI? ¿Que es hombre o que es mujer? Hombre. No importa que parezca mujer, no importa que se sienta mujer, no importa que se comporte como mujer, ¿sí? Se va a descubrir vía ADN que es un varón. Entonces, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en esto, me he dedicado invariablemente, enójese quien se enojare, y he sido muy perseguido por eso, a que la persona que sufre disforia de género, que sufre un trauma sexual, que tiene confusión respecto de su sexualidad, mediante una larga y brutalmente difícil maniobra que requiere muchas veces años de trabajo de parte del terapeuta, ecualice, identifique cuál es su verdadero sexo cromosomático con su comportamiento y su autoimagen sexual. Que el hombre sea hombre, se perciba como hombre y actúe como hombre. Que la mujer sea mujer, se identifique como mujer y se comporte como tal. Ese es mi trabajo. Y te puedo decir que cuando tengo el apoyo de la familia, el índice de éxitos que he tenido a lo largo de 57 años es de arriba del 95%. Porque no depende solo de mí, ni principalmente de mí. Tampoco depende exclusivamente de la persona que sufrió ese trauma cuando tenía 3, 5, 8, 10 años. Depende de él, de mí, de la familia, de Dios en cierta forma, pero Dios siempre va a decir, humanos, ustedes pongan los medios. Si ustedes ponen su parte, yo pongo la mía. Pero no podemos esperar que Dios haga por los humanos lo que nos toca hacer a nosotros y no hagamos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos, tanto en México como en Estados Unidos, un tremendo obstáculo porque ya se considera, en muchas partes de la tierra, ya se considera un crimen de odio y está perseguido penalmente ayudar a una persona a reconciliarse con su sexo natural. Esas son las leyes de hoy. Entonces, nuestro principal obstáculo son las leyes que hoy gobiernan el planeta. ¿Sí? Y ya incluso en España, las personas que son amigos míos, conocidos míos por la red, por Facebook, por YouTube, que siguen trabajando en esto, bueno, una de ellas ya está en la cárcel y otra psicóloga inglesa le acaban de poner una multa de $500,000. Imagínense, $500,000, ¿sí? Por atreverse a decir, ¿sí?, que solo hay hombres y mujeres y no hay sexos intermedios. Y en España al jefe de una organización que se llama Hazte Oír, ¿sí?, también le cayeron con una multa megamillonaria por lanzar a las calles de España un camión con un letrero que decía: las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Y se consideró eso un crimen de odio.
Y cuando yo hago estas declaraciones en la red, esto lo voy a subir a la red. Me van a decir, ¿y te nombras católico, Juan Bosco? ¿Cuánto odio hay en ti? Y no me lo está diciendo un gay, me lo está diciendo una persona que se cree católico y que además es heterosexual, pero que está impregnado por la ideología de género. Entonces, hoy cualquiera de ustedes, padres de familia, que tenga un problema de disforia de género en alguno de sus hijos, nuestro adversario es el gobierno. Es el psicólogo no católico. Es el psicólogo o psiquiatra o neurólogo o especialista en ciencias de la conducta que ha vendido su alma al diablo a cambio de poder, dinero, influencia, fama y reportajes, y se vuelven muy famosos y venden libros como pan caliente. ¿Sí? Entonces ese es el gran obstáculo contra el cual tenemos que tener la valentía de pelear, de luchar. ¿Sí? Entonces, y por otra parte, si logramos sustraer a la familia y a los niños de la tendencia de la ideología de género, la esperanza de recuperación sube muchísimo. Y una de las razones por las que la esperanza de recuperación sube es porque el ser humano no puede sobrevivir saludablemente, es más, ni siquiera puede sobrevivir con la forma de vida que tiene un homosexual. La primera forma de vida que tiene un homosexual, y lo estoy diciendo con todo respeto y aun cariño para ellos, porque no es que yo los desprecie. ¿Sí? Una vez uno de ellos me reclamó, es que tú estás en contra mía. No, estoy a tu favor. Ah, entonces no me criticas. No, lo que critico no es tu persona. Lo que critico en ti es tu conducta. Porque, a ver, analicemos qué te ha causado tu conducta. ¿Cuántas parejas estables has tenido? Perdón, ¿cuántas parejas has tenido en el último año de tu vida? ¿Con cuántas personas has tenido relaciones? ¿Medias relaciones o relaciones enteras? Ah, pues como 15. Y cuando yo consulto hace años con la Organización Mundial de la Salud, el promedio de relaciones sexuales o afectivas, o ambas, que tiene una persona con disforia de género, ¿sí?, es de 1 por semana. O sea, un encuentro sexual por semana. ¿Y eso qué efectos provoca en lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas? ¿Qué efectos provoca esto en el hambre de caricias, de tiempo y de reconocimiento? Pues el primer efecto que provoca es que por la condición y por la conducta homosexual, lo primero que se pierde es la estabilidad de la fuente de caricias. Y si pierdes la estabilidad de la fuente de caricias, pues te da lo que dijimos ayer: anoxia, hipoxia, depresión, suicidio, desesperación, bipolaridad, psicosis, neurosis gravísimas, porque no tienes una fuente de caricias estable. Además, la conducta homosexual es la conducta que la Organización Mundial de la Salud considera más vulnerable para los 3 grandes azotes que son el SIDA, que yo llamo SIDA, la depresión y el suicidio. Ningún grupo humano es tan vulnerable a estos 3 fenómenos como los homosexuales, hombres y mujeres. Con eso es con lo que estoy en desacuerdo. Le digo a la persona que estoy consultando: no estoy contra de ti, estoy a tu favor. Quiero que no te dé el SIDA, quiero que no te deprimas, quiero que no te suicides, quiero que tengas mucha estabilidad emocional. Entonces no veas en mí un adversario, no veas en mí a alguien que quiere hacerte un daño, ¿sí?, o humillarte, o ofenderte, o denigrarte, o segregarte. No, quiero que veas en mí una persona que quiere tu bien. Y tu bien comienza porque tú adquieras el mando de tu conducta sexual, para que obtengas estabilidad, fidelidad, certidumbre, para que no te expongas al suicidio, no te expongas a la depresión, no te expongas al SIDA, sino que tengas una vida saludable en todos los aspectos. Y si la familia no me apoya abiertamente,
Si la familia, por ejemplo, si la familia ofende o agrede a ese adolescente o joven, ¿sí?, por ser homosexual activo, ¿qué error comete la familia tan severo? Porque hay que aprender a distinguir, como lo dice Cristo. Al pecador se le ama. Y yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Entonces al pecador se le ama. ¿Qué es lo que Cristo odia? El pecado. Entonces, en la medida en la que ustedes sean capaces de amar a su hija, a su hijo, con todas sus desviaciones, con todos sus errores, con todas sus metidas de pata, con todas sus perversidades y monstruosidades, hacerles sentir su amor incondicional, como lo planteé ayer, a través de caricias, tiempo y reconocimiento incondicionales, y que se mantengan firmes en no ser sus cómplices, en no darles por su lado, ¿sí?, sino señalar el mal con toda firmeza, pero con toda suavidad. En esa medida la esperanza de curación se va casi al 100%. Pero no es rápido ni fácil. Sí. Esa curación es emocional, porque lo gay no se le va a quitar, ¿verdad? No, sí, se le va a quitar. Se le va a quitar totalmente. Entonces, Absolutamente. Yo te puedo decir que mis pacientes ex homosexuales se casaron, tienen mujer e hijos. Y se consideran varones. Y son heterosexuales reconvertidos a lo que ya eran. Mira, para que se entienda lo que estoy diciendo, te diré una anécdota. Alguna vez le preguntaron al gran escultor renacentista Leonardo da Vinci que cómo había esculpido la Pietà. Y él contó esto: me compré un enorme bloque de mármol y después de años de trabajo logré quitarle todo lo que le sobraba. Es lo mismo, es mi mismo trabajo. Yo no hago cambios en ese varón que se siente mujer, ¿sí?, o que le gustan los hombres. Ya hay un varón. Así nació, así fue concebido. Y será varón toda su vida, célula por célula. Lo único que hay que hacer es quitarle lo que le sobra. ¿Y qué es lo que le sobra? La manipulación de la madre, la ausencia del padre, el bullying que sufrió durante meses o años cuando era chiquito o adolescente. Sacar el trauma. Sacar el trauma. A mí me tocó atender a varias personas que fueron violadas, muy niños, muy jovencitos, por ese monstruoso sacerdote llamado Marcial Maciel, el fundador de los legionarios. Hoy salió una noticia en la prensa mundial en donde la Iglesia Católica, después de 50 años de silencio y de mentiras, reconoce que todo lo que se dice sobre este señor es real. Y yo no lo tenía que aprender, yo ya lo sabía, pues yo atendía a sus víctimas, ¿sí?, durante años y años y años. Entonces, el asunto que yo trabajé con ellos es simplemente quitarles lo que les sobraba, porque en el fondo de sí anhelaban, ¿qué anhelaban? Estabilidad afectiva. No vivir con el riesgo de la infección. No vivir con el riesgo del suicidio. No vivir con la inestabilidad absoluta de el hoy te amo y mañana no. Les cuento cómo es la vida de una persona con esta inclinación. En la mañana les cuento un caso real. Se conocen en un restaurante dos jóvenes de 30 años aproximadamente cada uno de ellos, los dos varones, los dos ricos, los dos atractivos. Se flechan, se enamoran instantáneamente y 2 horas después de conocerse van al baño del restaurante, un restaurante Popis en Las Lomas, se cortan ligeramente las venas de las muñecas y hacen un pacto de sangre, en el cual se juran amor eterno. ¿Sabes cuánto duró ese amor eterno? En la noche fueron a un bar gay a celebrar su matrimonio, ¿sí?
y entra uno de ellos al bar gay y ve a otra persona que le gusta más, ¿sí? Aquel con el que había hecho pacto de sangre 12 horas antes, ¿sí? Y vuelve a hacer otro pacto de sangre con el segundo en el mismo día. Y cuando el ofendido y abandonado se da cuenta, saca una pistola y lo mata. Y ahorita está detenido por un crimen de odio. Entonces, esa es la vida frecuente. No iba a decir natural o normal, pero no, así es el drama constante de este tipo de personas. Entonces, no estoy contra ellos, estoy a su favor para que dejen de sufrir por su propia conducta. Y también tenemos el caso de algunas personas que la orientación homosexual les va a durar toda la vida, pero entonces el trabajo se hace de otra manera. Así como con un heterosexual, ¿sí?, que es un mujeriego, un seductor, un infiel, un adúltero, pues él puede aprender, como cientos de veces lo he hecho, a ser casto, fiel y monógamo. Puede aprender. Y ese es mi trabajo, ¿sí? O sea, no hay vuelta de hoja. Lo que es. Y repito el concepto principal que ampara esta tesis. La fuente principal de insania mental, la causa principal de las enfermedades del espíritu o mentales, es el pecado mortal. El apartarse intencionalmente de la ley natural, el apartarse intencionalmente de la ley divina, ¿sí?, o de la ley de la iglesia, porque la iglesia tiene su ley también, ¿sí? El apartarse intencionalmente de estas tres leyes es la causa principal de las enfermedades mentales. Ya sea que que el pecado esté en la persona misma, o en su esposa, o en su marido, o en sus padres, y como lo dicen los evangelistas, el pecado de los padres se hereda hasta la 5ª generación. ¿Sí? Entonces, no hay que buscarle 3 pies al gato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más aleja de la enfermedad mental? La virtud, el bien, la verdad, la belleza, la fe racional. Hoy Rodney dijo una expresión que me gustó mucho. Dio un gran testimonio él en el curso del cual venimos. Dijo, es que el católico deja de serlo porque no ha inteligenciado su fe. Entonces un católico que no es un católico inteligente es un futuro protestante, o es un futuro ateo, o un futuro masón, o un futuro perseguidor, o un futuro enfermo mental, en cualquiera de las neurosis o en cualquiera de las psicosis, porque nada es tan profundamente destructivo de la persona humana como el pecado mortal. Entonces, el chico, la chica homosexual son invitados a actuar a su favor mediante la práctica de las virtudes. Y ya sea que conserven la orientación, pues entonces su vocación es el heroísmo de la castidad por el resto de su vida. ¿Cuál es el problema? Al contrario, es maravilloso vivir así, seas heterosexual o seas homosexual. Y también en muchas ocasiones el macho, que no varón, heterosexual, le cuesta un trabajo terrible ser hombre de una sola mujer. Y por lo tanto, el desequilibrio de sus hijos y la locura de su mujer y los nervios de su mujer van a ser proporcionalmente directas a su grado de infidelidad, a su grado de ojito alegre, ¿no? Doctor, y ¿Sí? en el homosexual, ¿él no puede nacer ya así con esa preferencia? A ver, te doy la última noticia científica. En la Tierra, en el mundo, existen 2 clases de científicos. Biólogos sobre todo, químicos, endocrinólogos, médicos, que están alineados con el sistema. Por ejemplo, los médicos cubanos
que están corriendo de Ecuador, de Bolivia, de varias naciones sudamericanas, lo están regresando a Cuba. Cuba está perdiendo $500 millones al año porque las nuevas autoridades que ya se dieron cuenta de la tranza están deportándolos de sus países y mandándolos a Cuba. Bendito sea Dios, algo bueno tenía que suceder. Bueno, pues ese tipo de pseudocientíficos están alineados con que el homosexual reciba protección para su conducta homosexual y no se detenga. Y ellos dicen que se pueden hacer homosexual. Y son unos cuantos, son como el 10% de los científicos que dicen, de los del mundo, que dicen esto. Los otros científicos, y hay muchos en Inglaterra, muchos en Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Norteamericana acaba de decir hace unos cuantos años, y lo refrendó en abril de este año, ojo con lo que voy a decir, que no hay un gen homosexual. No hay. Nadie nace homosexual. O nace niño o nace niña. Pero no hay un gen homosexual. Apréndanselo, por favor, como una verdad científica del grupo de científicos no alineados con un sistema político, que generalmente es comunista, masón o de izquierda. Como el de México, o el de Cuba, o el de Venezuela, o el de Nicaragua, o el de casi toda América Latina. ¿Correcto? Entonces los niños aprenden cuando... Los niños aprenden. Porque hay niños que desde chiquitos... Sí, aprenden, están siendo afectados por varios factores que voy a explicar. El primer factor que puede ser disparador de la homosexualidad es el padre varón ausente. ¿Dónde anda el papá? Pues trabaja de las 5 de la mañana a las 11 de la noche. Y así se echó toda la niñez el pobre escuincle con padre ausente. Privado de caricias, de tiempo y de reconocimiento. Privado de figura masculina con la cual identificarse. Es un primer factor. A ese factor, que ya de por sí es letal, añádele una mamá sobreprotectora. Una mamá que hace todo lo que el niño podría hacer solo, por sí mismo, se lo hace ella. Y le cambia los pañales aunque tenga 5 años. Y le tiende la cama aunque tenga 20. Y le da dinero aunque no trabaje. Le están diciendo joto. ¿Lo están haciendo gay? Y en las mujeres... Igual. Padre ausente o sobreprotector, madre ausente o sobreprotectora son los dos factores principales. Pero además hay una cosa bien importante que muchos de los que están en este grupo ignoran. Una manera de volver homosexual a uno de nuestros hijos es que ellos tengan acceso a vernos desnudos. ¿Sí? Esos papás que se bañan con sus hijos en los clubes deportivos y que no tienen pudor, están fabricando niños que van a sufrir mucho. Entonces, la ausencia de pudor en hombres y mujeres en la cultura actual es una fábrica de niños desdichados emocional y sexualmente. O los besos erógenos, las caricias erógenas. ¿Qué es una caricia erógena? Es un beso en la boca dado por la madre o por el padre. Es un abrazo que se pasa un poquito de tueste. Es un toqueteo en donde el niño percibe que en uno de sus dos padres o progenitores hay un deseo sexual hacia su propia hija o su propio hijo. O el hermano, o el tío, o yo tengo aquí en varios condados de Los Ángeles, familias que se han deshecho porque el primo que llegó de refugiado de México a una casa de una señora muy hospitalaria, muy generosa, muy buena onda, recibe al primito de 9 años y comparte recámara con la primita de 9 años, ¿sí? Y desde las primeras horas que llegó, pues ya la está buscando y ella se deja o le gusta, y entonces va a cargar con un trauma. Y además, cuando la mamá se da cuenta, ya pasaron 5 años, ya son adolescentes,
se da cuenta y corre al escuincle y le parte la madre al escuincle y a su propia hija. ¿Sí? Porque no tenemos cuidado. Porque creemos que nuestros hijos no tienen sexualidad. Y nacemos sexuados. Nacemos con una enorme necesidad de contacto físico. Y si este contacto físico, que es natural, no está regido por el pudor, la castidad, la pureza, que hoy se ha perdido. Hoy es muy difícil distinguir si la chica que está parada en la esquina es una hija de familia o es una prostituta. Entonces, si no tenemos el cultivo sistemático de estas tres virtudes, pudor, castidad y pureza, estamos incitando a nuestros hijos a conductas ¿Y qué tal las películas? homosexuales o a comportamientos heterosexuales pero reventados, irresponsables y que no van a ser capaces de fundar una familia sobre lo que la familia necesita. Y la familia se funda sobre un hombre y una mujer, como dicen los movimientos franceses católicos. Un papá et une maman pour chaque enfant. Un papá y una mamá para cada chamaco. ¿Sí? Es la ley natural. Bien, por acá hubo alguna otra pregunta. Como por ejemplo, un niño cuando tenía 5 años me preguntó, dice, mami, ¿por qué cuando veo en la televisión mujeres en bikini, dice, se me para el pajarito? Entonces le dije, eso es normal. Yo no sé si le contesté bien o no. Eso es normal también a tu papi, a todos los No, no es normal, es natural, eso pero no es normal. pasa a todos los hombres, le digo. Eso ya es normal. Y ya dijo, oh, y no me volvió a preguntar nada. Ujú. Sí, pero le diste una respuesta de un valor de 20%. Oh, bueno, pues. No supiste qué decir. No está mal decir que es natural, pero y te faltó el otro 80%, que es la formación en el amor a la castidad, en el amor a la pureza, a la lealtad. ¿Cuál tenía que ser la respuesta? Sí, es natural que tengas una excitación, pero esa excitación tú no vas a poder darle gusto sino hasta que estés casado. Hoy a ver, en México, por ejemplo, tenemos un terrible problema con los libros que repartió el actual segundo de a bordo de México, que se llama Marcelo Ebrard. Se escribe Ebrard, pero yo le pongo Ebriar por ebrio. Lanzó 1 millón de libros en todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, el libro se llama Tu futuro en libertad, tu derecho al placer. Les voy a leer un párrafo. Un párrafo dice, niño de 14 años, si tienes preocupación por tu examen y estás nervioso, te doy un consejo infalible, mastúrbate. Y abajo te dicen, después de ese párrafo, cómo masturbarte. Niña de 13 años que se enamora de su maestro de 40 y casado, solo se vive una vez, declárale tu amor. Este es México, el México actual, en manos de la izquierda, en manos del Pejelopochtli, ¿sí? Un abortista asesino literal, porque mató a su hermano de un balazo imprudencial y por coraje a un compañero de juego, de un batazo. Entonces, esto es un obstáculo muy severo que tenemos todos para educar a nuestros hijos en el amor a la virtud. Sí, pero, aunque digamos cosas valiosas, aunque expliquemos argumentos poderosos, debo insistir mucho en lo que tengo 2 días insistiendo. Si no hemos logrado formar un vínculo emocional profundo a base de caricias incondicionales, de tiempo de intimidad profundo, de reconocimiento sistemático a sus cualidades, por más que le hablemos de Cristo y del bien y de la virtud y de Dios y del pecado, si no hay ese vínculo afectivo, no los vamos a educar nunca. Por eso el título de mi libro, solo quien se siente amado puede ser educado. Entonces, si ya echaron a perder las cosas, si ya la regaron, si ya hicieron sentirle a la niña gay, al muchacho gay,
ya le hicieron sentir toda su furia a lo largo de su vida por sus malos comportamientos. ¿Qué toca hacer hoy? Orar y pedir cambio. Aparte de orar. Vínculo, Amarlo, ¿Y cómo lo vas a amar? darle caricias A su manera, a su manera de... a su modo, en su idioma, en su lenguaje, con una exquisita paciencia, como lo hace Cristo con la prostituta. A ver, la ley mosaica decía, la agarramos con las manos en la masa y tenemos que lapidarla. ¿Y saben cómo era una lapidación en Israel de aquella época? Hacían un hoyo en la tierra, la metían de cuerpo entero, dejaban la cabeza de fuera y con unas piedras de río de 2 kilos cada una contra la cabeza. Eso era lapidar a una mujer que era sorprendida en adulterio. Y ya están a punto de lanzar las piedras contra la mujer adúltera del Evangelio y llega Cristo a ver qué hacen. ¿Sí? No, pues es que la sorprendimos en adulterio. Ah, pues el que esté limpio de culpa que arroje la primera piedra. Se habían acostado y escondido. Y se va. Entonces él ayuda a la mujer a salir del pozo, tendiéndole ambas manos, la mira tiernamente y le dice, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Pero ¿cuál es la primera acción de Cristo? La acción amorosa. ¿Cuál es la primera acción que nos toca hacer a nosotros? Todos los días. La acción amorosa. ¿Sí? Si no logramos instalar en nuestra conducta cotidiana la acción amorosa, perdemos a nuestros hijos en manos del vicio. Sobre todo de las corrientes homosexuales que ahora están de la ideología de género, del aborto, del drag queen, de toda esa cosa que ha invadido el planeta Tierra como una gigantesca locura apocalíptica. Porque lo que el demonio quiere es la extinción de la especie humana. Vamos a imaginar que aquí tenemos 2 grupos. No se enojen, por favor, los de la izquierda. Los que están a mi izquierda todos son gays. Los que están a mi derecha todos son heterosexuales. Y yo les digo, a ver, dentro de 20 años los espero con sus descendientes. Y yo soy tan generoso que por cada descendiente que llegue le voy a dar $1,000,000. ¿Cuántos millones de dólares les daría a ustedes? Ni uno. Porque nadie trajo un descendiente. ¿Y cuántos millones de dólares les daría a ustedes? Pues no sé. Si son 15, pues como 40, ¿no? Entonces, ¿por qué está tan en boga la homosexualidad? Porque es una manera de cumplir con un plan maquiavélico que se llama el plan Kalergi. Lo pueden encontrar en la red. Kalergi se escribe, con K, Kalergi. El plan Kalergi consiste en reducir la población de la Tierra a la 1/3 parte de lo que es. Somos 7.500 millones. El plan Kalergi masónico nos quiere reducir a 2.500. Pero exterminando a las poblaciones latinas. Negras o mestizas, chinas o japonesas. Solamente van a quedar los blanquitos. Raza pura. Arios, WASP, aquí en Estados Unidos, los rancheros güerotes esos que ¿no? son WASP, WASP, White Anglo-Saxon Puritan, son los que según ellos van a permanecer, pero los demás somos virus del planeta Tierra. Así nos dicen, somos virus de la Tierra y hay que suprimirnos. Una de las mejores vías de eliminación, pues es la homosexualidad extendida como práctica común. Y estamos papando moscas porque como no sabemos vincularnos con nuestros hijos, ellos detestan la religión de los padres, la ética de los padres, la Biblia de los padres, el Cristo de los padres y le dan alegría a su puerco Macarena. No dije cuerpo, dije puerco, ¿sí? Con toda la intención. Pero ¿quién tiene la culpa de que ellos busquen darle alegría al puerco? Nosotros, porque no supimos quitar las piedras del lapidamiento, darles las manos, sacarlos del hoyo, abrazarlos, ser profundamente tiernos y cariñosos con ellos por los años venideros, para que ellos en el fondo de sí decidan
dejar de pecar. Pero el primer pecado que cometemos los padres, ¿cómo se llama? Ira, impaciencia, Yeah. descalificación, agresión, desprecio, impaciencia. Y todo eso lo único que hace es Hundirlos más en el hoyo. en el hoyo y equivale a que los estemos lapidando. Y otra razón por la cual puede haber una insolubilidad, y esto va directa a la flecha para una persona a la que no quiero voltear a ver, por eso volteo a ver al techo. ¿Sí? Pero el que le venga el saco, que se lo ponga. Y como dijo Judas en la última cena, ¿acaso soy yo maestro? Ahí les va. Tenemos un problema muy severo, aparte de todos los que he mencionado. Y el problema severo al que me voy a referir ahorita es que los padres no se ponen de acuerdo. Yep. Papá dice alfa y mamá dice omega. Papá dice negro y mamá dice blanco. Mamá dice no va y papá dice sí va. Peor, el papá ya dijo no vas y a la media hora dice bueno, ándale pues. ¿Sí? Y la mamá, oye, pero ya habías dicho que no. Bueno, perdón, me equivoqué. No, pues es que qué equivocación tan inadmisible. Claro, si la mamá se enoja porque el papá se equivocó, pues el papá se va a seguir equivocando y con más gusto. Nada más por rencor, por darle la torre a la señora. Pero no le va a decir señora, le va a decir una palabra que empieza con P y otra que empieza con B, chica. ¿Sí? Piénsenla en veracruzano o alvaradeño. ¿Sí? La va a ofender y delante de los niños o de los jóvenes. Entonces, si no hay un acuerdo en la cumbre, un acuerdo inviolable, escrito, en donde los dos dan la misma orden, los dos dan el mismo permiso, los dos ponen la misma limitación. Lo dije ayer de chiste cuando pregunté por qué hay tantas personas en México que se apellidan Pérez. Porque todo reino dividido Pérez serás, ¿no? Entonces, si están divididos los padres, es imposible educar a nuestros hijos. Miren, lo peor que puede hacer un papá, según este material, aquí está muy bien expresado, tenemos el egoestado padre-niño, ¿sí? Que es este que tiene varios personajes. Este es el padre-niño. Ahí ven 5 monitos. No es que el papá sea 5 personas al mismo tiempo. Eso no sería posible. Es que es 5 modos de ser en diferentes horas del día. Entonces, a veces es complaciente. Sí, ve, mijita. A veces es cruel y burlón. Ay, ¿a qué vas? A veces es drástico y autoritario. No, no vas. A veces es amigable y empático. A ver, hijita, dime a dónde vas a ver si procede darte permiso. Pero estos cambios los hace en el transcurso de 4 horas. Entonces, el peor azote para la salud mental, espiritual, sexual, física de nuestra prole es, ojo, concéntrense todos para que lo graben para siempre en su cerebro, la inconstancia de los padres, la inconsistencia de los padres, el desacuerdo entre uno y otro. Esto mata más, enferma más, destruye más que el peor de los autoritarismos. El padre autoritario tiene una enorme ventaja sobre el padre inconsistente, cambiante, voluble e impredecible. La ventaja del padre autócrata y autoritario es que los niños aprenden que papá siempre es así. Y aprenden a defenderse porque lo que no mata fortalece. Pero cuando papá es cambiante, cuando mamá es cambiante o cuando mamá es firme pero el marido le tira la autoridad, que es terriblemente frecuente eso en nuestra cultura, porque mamá es la que está lidiando con los escuincles y papá anda trabajando.
Generalmente. Y cuando papá llega y le tumba toda la autoridad a la madre, ¿qué sucede? Pues que les rompe la voluntad a los hijos. Y los hijos sacan partido de la falta de unidad de los padres. Entonces, por favor, únanse en un solo criterio. Que el sí sea sí en ambos padres. Que el no sea no en ambos padres. Que las reglas sean las mismas en ambos padres. Esto, un segundo tema, aparte del anterior, que consistió en que si eres un padre ausente, vas a tener muy probablemente una hija gay o una hija o un hijo homosexual. Porque solo se educa por presencia. Y una presencia constante, frecuente, intensa. Y es preferible que vivas en una casa de $900 a una casa de 2,000. Es preferible que traigas un modelo 92, pero que camina, a que traigas un último modelo. Amén. Es preferible que compres ando en combi que Abercrombie, ¿no? No compres ropa de marca, no compres cigarros, no compres alcohol. Deja de tener tanto trabajo allá fuera de tu hogar. Reduce tus gastos, reduce tu tiempo de trabajo. Vive pobremente, vive pobre pero dignamente y dales tiempo a tus hijos. Y además no estoy diciendo nada que yo no haya hecho. Mi esposa y yo discutimos, en el buen sentido de discutir, ponernos de acuerdo. Sí, yo trabajaba más o menos. Y hubo un largo periodo en el cual durante 12 años ella no cambió el año de su automóvil. Porque cambiar el año del automóvil implicaba $1,000,000 más que yo tenía que ganar para pagar los biles. Y dije, no, prefiero estar más con mis hijos, más contigo, que traer más dinero a la casa. Porque sí, traeré dinero. Y entonces cuando mis hijos me preguntaban, cuando yo llegaba a las 4, 5, 6 de la tarde, con toda la tarde para convivir con ellos, ¿qué nos trajiste, papá? Lo mejor que les pude haber traído, mi presencia. Mi presencia, mi tiempo, mis caricias, mi reconocimiento, mis deseos de jugar con ustedes. ¿Sí? Bueno, una anécdota maravillosa. Esto yo se lo aprendí a mi padre. Cuando yo cumplo 15 años, un 11 de marzo de 1958, fue mi cumpleaños 15, nos llama mi papá a los 11 hermanitos que ya éramos. Fórmense ahí, en escalerita. Les tengo 2 noticias, una buena y una mala. Pues papi, primero dinos la buena, dije yo como primogénito. La buena es que el último de mis 200 obreros ya tiene casa propia. Estas casas, a precio de hoy, son casas dignas. Una casa digna sería de $250,000, ¿no? No palomares como los del Infonavit, que son perreras para gente que no tiene donde meterse. No, casas dignas. Ah, qué bien, papá, felicidades, todos le aplaudimos. ¿Y cuál es la mala noticia? Que nosotros seguimos pagando renta. Porque nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Pero nunca nos faltó su tiempo. Su tiempo. Pero éramos una familia pobre. ¿Qué nos sacó de la pobreza? El estudio. ¿Y cómo aprendimos a estudiar? Porque su tiempo en casa era tiempo de lectura, de buena música, de diálogo, de discusión, y a la mesa de mi casa se sentaban los mejores cerebros mexicanos de aquella época. Don José Fuentes Mares, don José Vasconcelos, don Carlos Alvearas, puras luminarias de las principales disciplinas, de la historia, de la filosofía, de la teología. Y entonces, ¿en qué ambiente crecimos? Tiempo para que hubiera caricias y reconocimiento. Entonces, ¿cuántas personas de las que están aquí tenemos que rectificar la agenda? ¿Cuántos nos tenemos que enfocar a cuidar la castidad, el pudor? No caricias erógenas, no exhibición de desnudez, control de lo que ven nuestros hijos en las pantallas.
hoy está llena de MERV. En México no se llama Televisa, se llama Televisia. Y no se llama Televisión Azteca, se llama Tarazteca, de tarado, de producir taras en la población. Además de que está científicamente demostrado que el abuso de la televisión y de cualquier pantalla envejece el cerebro. ¿Sí? Literalmente lo envejece y lo hace más chiquito de lo que debería ser. Entonces, tanto es para niños como para adultos. Para todos. No quieres embrutecerte, abre un libro y apaga la tele. Y de vez en cuando puedes oírla o verla, pero si quieres salud mental, la pantalla, el abuso de las pantallas es uno de los peores síndromes que fue declarado problema de salud pública por Donald Trump en el mes de abril. Pero aunque estemos viendo videos como el de usted o también esto... No me veas, mejor óyeme. Si me quieres ver, voltea cada 5 O minutos. sea, sí lo podemos tener en... Por supuesto, nada más escucha el contenido, no necesitas ver la imagen. Ok. ¿Sí? Ahora, que si puedes ver la imagen porque no abusas de la imagen, está bien. Ajá. Pero lo importante es no abusar del síndrome de las pantallas, que es una enfermedad mental. Esa es otra pregunta, porque cuando usted dice... Ahorita les doy chance. Les quitas el celular y les quitas todo... No, a ver, aquí voy a... A ver, Rodney, cuéntanos qué dijo tu hija. Cuéntale al grupo. Ella. O hijo.